¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda sesión de las conversaciones que organiza la Fundación Mutua y que comenzamos hace una semana. Bienvenidos a el mundo que viene, el mundo en el que estamos en realidad. El pasado martes, quizá alguno de ustedes estaba aquí, mientras hablábamos de polarización, mientras hablábamos de los malos modos que rodea la política, que rodea un poco la vida también, estaban votando en Estados Unidos. Ya sabemos, es de las cosas que más se repite cada 4 años, ya sabemos que esas elecciones son un poco de todos, no son solo elecciones estadounidenses, como nos afectan más o menos a todos, son un poco de todos. No tan distinto a lo que pasaba hace 2000 años, por lo menos con los países mediterráneos, en cuanto a quién mandaba en Roma. Eso afecta un poco a todos. Se votó en Estados Unidos, Trump ganó en el colegio electoral, que es lo que hace que sea presidente, y además ganó con una ventaja muy clara, 312 representantes sobre 226 de Kamala Harris. También ganó en el voto popular, y esto fue relativamente nuevo, 75 millones de votos, es algo más del 50% de los votantes, casi 72 millones Kamala Harris, sí que es una diferencia también clara. El Senado es republicano, la Cámara de Representantes probablemente también lo será. Bueno, para hablar sobre este resultado y sobre todo lo que le rodea, el por qué este resultado, qué pasó, qué consecuencias tiene, qué nos va en ello. Para todo esto están hoy aquí con nosotros dos personas que conocen muy bien Estados Unidos. Antonio Caño, que es periodista, que ahora mismo es presidente del comité editorial de The Objective, ex director de El País entre 2016 y 2018, y dentro de ese periódico, dentro del País, antes muchas más cosas, entre ellas corresponsal en Washington un par de veces. Buenas tardes, Antonio. Hola. Y Carlota García Encina, que es investigadora principal del Instituto Elcano, que está especializada en Estados Unidos, pero también en relaciones transatlánticas y que es profesora de relaciones internacionales. Buenas tardes, Carlota. Buenas tardes. Carlota, ¿qué pasó hace una semana? ¿Ganó Trump o perdió Kamala Harris? Trump ganó y perdió Kamala Harris. Donald Trump ha vuelto a la presidencia, recordemos que ya estuvo en el 2016. Tú has comentado las cifras, ¿no? En el 2016 creo que ganó y 74 millones, ahora 74, 75, un poquito más, es decir, ha mantenido a su base y la ha ampliado un poquito más. Un poquito más, parece ser que ha arañado votos de los hispanos, votos de los afroamericanos jóvenes y chicos, y bueno, ya ha conseguido crear una coalición suficiente como para ganar el colegio electoral. Si vamos al 2020, con más o menos prácticamente los mismos votos con respecto a Joe Biden, perdió. Por lo tanto, yo creo que Trump sigue manteniendo ese entusiasmo entre su base. Y luego, por otro lado, hemos visto un partido demócrata que, según qué voces escuches, pues ven qué se ha hecho mal o qué no se ha hecho mal. Algunos dirán, bueno, pues que a lo mejor Joe Biden tenía que haberse retirado antes, que a lo mejor una nueva candidata con una campaña con solo 100 días tampoco era suficiente para llegar a todo el mundo. Los más progresistas en el Partido Demócrata dicen que Kamala Harris, su campaña se estaba yendo demasiado hacia la moderación y a lo mejor el partido tendría que haber sido más disruptivo, ofrecer un cambio y haber ido mucho más a la izquierda. Los moderados dicen que ha sido culpa de las políticas woke, de las políticas más progresistas, y que esto es lo que ha ido rompiendo al Partido Demócrata. Y luego, al final, yo creo que ha sido algo que realmente ni Harris ni el Partido Demócrata podían controlar, que era la inflación, porque eso es algo que lleva la Reserva Federal, y yo creo que principalmente los norteamericanos, como ha pasado otras veces, han votado pues por su día a día y su bolsillo y lo que les cuesta la compra y las casas y la sanidad, ¿no? Principalmente. Con todas esas cosas y algunas más vamos a ir enseguida. Antonio, las dos cosas, ganó Trump, perdió Kamala, perdió más bien Kamala que ganó Trump. ¿Tiene sentido preguntarse eso? Sí, no, hay que preguntárselo. Yo voy a ser esta tarde bastante crítico con el Partido Demócrata y sobre todo con la candidatura de Kamala Harris, porque creo que se podía haber ganado estas elecciones. Trump no es
Trump no es invencible en absoluto, ni es una fuerza arrolladora. Pero antes quiero empezar con un elogio al Partido Demócrata por el simplemente hecho de haber cumplido con su función institucional como partido derrotado, que es el de reconocer su derrota. Eso ha dado un tremendo alivio al país y es una tremenda aportación a la democracia americana. Puede parecer una obviedad, pero no lo es en este tiempo en Estados Unidos. Uno de los mayores peligros que teníamos el día antes de las elecciones es que si Trump era derrotado no reconociera su derrota. De hecho, cuando le preguntaron sobre eso antes de las elecciones, él no garantizó que fuera a reconocer su derrota. Y el ambiente que había creado entre sus bases es el de que no podía perder, el de que si se declaraba una derrota sería un acto ilegal. Con lo cual, la facilidad y la rapidez democrática, institucional con la que el Partido Demócrata ha reconocido el triunfo de Trump es un enorme alivio. Fíjate que de repente se han despejado todas las dudas sobre el sistema político americano. Trump había contratado más de 100 abogados para pleitear por los resultados. Había ya 2 o 3 centenares de demandas en marcha por las actividades previas a la votación. Todo eso de repente ha desaparecido, con lo cual la importancia de tener partidos imbricados en el tejido institucional de un país es muy importante, y aquí el Partido Demócrata afortunadamente ha dado una gran lección en ese sentido. Aparte de eso, creo que el Partido Demócrata ha hecho todo mal. Todo el resto lo ha hecho mal. Ahora vamos con ello. No ha habido empate, por suerte, no ha habido pelea. Recordamos lo que pasó hace 4 años, que fue terrorífico, especialmente el día 6 de enero de 2021, el asalto al Congreso, etc. Tú has escrito, Antonio, acabas de escribir ayer, que el trumpismo gana en más sitios que en Estados Unidos, que gana una forma de hacer política que tiene que ver con la realidad alternativa, no tanto con la realidad, que gana el voto antigobierno, que gana la identificación con lo rebelde. En todo caso, en esta elección, con este resultado, ¿hay un mandato? Es decir, se puede decir, los estadounidenses han votado más control en fronteras, han votado menos impuestos, han votado menos presencia exterior de ellos en el mundo. ¿Hay un mandato? ¿Tiene este presidente un mandato? Yo creo que un mandato en el sentido de lo que se entiende en Estados Unidos un mandato, no creo. No creo que Trump tenga un mandato, pero creo que él lo interpreta como un mandato. Y por tanto va a actuar, y además es su segunda y última legislatura, y por tanto va a actuar como si tuviera un mandato. Para mí el mayor peligro de los muchos que yo le veo a Trump es su imprevisibilidad. Eso es, para el jefe de la mayor potencia del mundo, resulta muy inquietante que la principal potencia del mundo sea imprevisible. Para nosotros resulta inquietante que él sea imprevisible, ¿no? Que la principal potencia del mundo sea imprevisible, la mayor economía mundial, el país con mayor número de armas atómicas y la mayor flota en los mares sea imprevisible es realmente inquietante, ¿no? Pero esa imprevisibilidad también nos permite tener cierta ilusión de que no sea tan catastrófico como anticipábamos antes de su elección, ¿no? Os han preguntado en las últimas horas en radio, os han preguntado en televisión, habéis escrito, estaréis escribiendo, seguro. Así que no os va a sorprender cuando yo os pregunto, ¿pero por qué? Y no vamos a votarlo aquí, ¿eh? ¿Por qué no toda la lista? ¿Por qué 2 cosas? ¿Por qué 3 cosas? ¿Por qué hay este resultado? Carlota.
Bueno, si me permites, a mí me gustaría decir una cosa sobre lo de que Trump es imprevisible. Lo llevamos escuchando desde hace muchos años y yo creo, desde mi punto de vista, que hay que dejar de decir que Trump es imprevisible. Él piensa, pues, es proteccionista, evidentemente quiere mirar hacia el interior, tiene una serie de políticas, no le gustan las alianzas, piensa que a Estados Unidos le están tomando el pelo, que no tiene el papel o el respeto que se merece. Pero estos son ideas que arrastra desde los años 80. A golpe de talonario, Donald Trump pagaba las páginas en el New York Times y en el Wall Street Journal criticando la política exterior de un icono en el Partido Republicano como era Ronald Reagan. Luego ha estado flirteando con demócratas, con republicanos, con Perot, con Buchanan. O sea, ha estado flirteando con la política durante muchos años. En el año 2000 publicó un libro que es The American We Deserve o algo así, creo, y es como un compendio de lo que sería una presidencia de Donald Trump. Y esto está hablando del año 2000. Cuando gana en el 2016, lo que hemos visto es que esas ideas, 4 ideas claves, no alianzas, Estados Unidos tiene que ser fuerte, proteccionismo, fronteras, contra la inmigración, esas ideas las ha mantenido, las mantuvo en el 16 y las ha vuelto a traer aquí en el 24. Por lo tanto, yo creo que tenemos que dejar de hablar de imprevisibilidad porque a Donald Trump ya no nos conocemos. Es más, nos ha dado una lección. Cuando llegó en el 16, yo creo que él ni siquiera se creía que iba a ganar y llegó a la Casa Blanca sin equipo, sin saber en qué consistía y por hecho yo creo que los 2 primeros años tuvimos a gente en el gobierno que era gente del establishment republicano y Trump fue menos disruptivo que en los últimos 2. Ahora no, ahora se lo sabe, tiene una campaña, tiene un equipo, sabe lo que quiere hacer, no es imprevisible. Es verdad que es reactivo, ¿no? y que es intuitivo en algunas cosas, pero yo creo que ya imprevisible, yo creo que ya no nos vale, sobre todo, por ejemplo, a los europeos. Tendríamos que tener ya un plan ante la posibilidad que tuviera que perder, que ganar Donald Trump. Me preguntaba sobre los... Te preguntaba 2, 3 cosas, si quieres una. ¿Por qué? ¿Cómo te explicas el resultado? Que no sé, por cierto, cuánto os ha sorprendido. Muchísimo, poquísimo, más o menos. Los sondeos no iban mal. Había advertencias de las casas más serias diciendo que las encuestas se aproximen. No quiere decir que el resultado se aproxime. Y no quiere decir que estén mal las encuestas. Quiere decir que luego se traducen en otras cosas. Por lo tanto, 1, 2, 3 asuntos. Yo creo que principalmente ha sido la economía y el tema de la inflación. Muchos norteamericanos y también no solo el americano medio de bajos estudios, sino algunos hispanos que ya se ven como ciudadanos norteamericanos y que votan como sus coetáneos americanos, pues ven que en el año 2020 pues estaba mejor y que la inflación no era tan alta y que cuando Donald Trump fue presidente pues la economía iba mejor. Simplemente yo creo que es eso, o sea, yo creo que ha sido la base para la mayoría de los norteamericanos y yo creo que eso es lo que ha hecho que Trump haya podido mantener su base y ampliarla un poquito más. Luego también hay cosas que yo creo que hay que digerir un poco más. Por ejemplo, es verdad que se ha pegado un patacazo Kamala Harris, pero por ejemplo en estos famosos swing states donde se supone que se jugaban todo, los senadores demócratas y senadoras lo han hecho mejor, han ganado y lo han hecho mucho mejor que Kamala Harris, ¿no? Por lo tanto, vemos que hay una disociación entre lo que es el gobierno federal y lo que es el gobierno local, ¿no? Entonces, aquí volvemos a ese federalismo, a ese ciudadano que vota a nivel local a mi senador demócrata que sé que va a hacer por mí y luego a nivel presidencial, pues lo que está pasando en la Casa Blanca de alguna manera, tú antes lo has mencionado, ese no creer en las instituciones. Ellos no se ocupan de mí y creo que Trump lo va a hacer mejor, sobre todo en el ámbito económico. Yo creo que ha sido eso lo que más ha llevado al votante americano. Antonio, que si hubiera que elegir, que no hay por qué, pero en fin, vamos a elegir. Bueno, desde luego hay varios factores y para hacer un análisis riguroso habría que mencionar varios factores, pero yo menciono uno. Sin descartar que menciona Carlota, pero yo creo que la candidatura de Kamala Harris era una mala candidatura. Era una mala candidatura desde el primer día, no era la candidatura que quería el Partido Demócrata, todos sabíamos que era una mala candidata y ha demostrado ser una mala candidata. Una mala candidata
por distintas razones, por ella misma, por su propia incompetencia, y luego por las circunstancias en las que ha tenido que competir y los lugares en los que ha tenido que competir. En primer lugar, Kamala Harris nunca fue elegida en unas primarias. Ella fue la candidata a la que el partido recurrió cuando Biden decidió no correr, y buscar otra candidatura generaba demasiado conflicto dentro del Partido Demócrata, y Kamala Harris era la que permitía más o menos unir al partido. Por otra parte, es una mujer y de raza negra. Para el Partido Demócrata era muy complicado marginar a una mujer negra para poner a un hombre blanco, como el gobernador de California, por ejemplo, que era lo que las elecciones reclamaban. Porque si había que ganar las elecciones en unos cuantos decenas de miles de votos en Wisconsin, Michigan y Pensilvania, añádele otros pocos miles de votos en Arizona, que son las bolsas de votos más machistas y racistas del país. Yo conozco bien esa zona es donde está la milicia de Michigan. Es una zona que los periodistas conocemos muy bien, porque siempre las elecciones se disputan en estas comarcas, en estos condados, y los he visitado con frecuencia, y son como el reducto más machista y racista de Estados Unidos. Bueno, pues quizá una mujer negra no era la candidata perfecta para ganar en bolsas de votos de esta naturaleza. Pero además, aparte de eso, que eso pues ella no tiene culpa de su sexo y su raza, pero además no ha tenido un buen comportamiento en la campaña, no ha movilizado el voto que necesitaba movilizar, y no ha sido capaz de deshacer las mentiras flagrantes de su oponente. Por ejemplo, la de la economía. La economía americana no está peor que cuando Trump era presidente. Las cifras económicas no son peores. Es verdad que está el problema de la inflación, de las últimas que ha tenido todo el mundo, que ha afectado, por supuesto, al consumidor norteamericano. Pero la economía en estado general no está peor, y quizá está algo mejor en algunas cifras. El problema es que quien le decía a los americanos que la economía no está peor era una candidata que no convencía, frente a un campeón de la distorsión, de la mentira y de la convicción como es Trump. Y ahí esa balanza pues no se ha roto a favor desafortunadamente a favor de Trump. Adelante, Carlota. Sobre Kamala Harris, yo creo que uno de los errores de Kamala Harris es quizás no haberse separado lo suficiente de lo que es la administración Biden, porque al final todo lo malo que ha hecho la administración Biden, acorde a las encuestas de los norteamericanos, porque si recordamos, Joe Biden como candidato tenía unos niveles de popularidad absolutamente bajísimos, y ya entonces ya los americanos decían que un candidato como Trump llevaría económicamente al país mucho mejor que un candidato demócrata. Entonces yo creo que Kamala Harris no ha logrado distanciarse o ser ese cambio que a lo mejor muchos norteamericanos querían, y creo que eso es lo que le ha perjudicado, ¿no? Y por otro lado, yo creo que es importante señalar el tema de la desinformación y de la crisis de los medios tradicionales en Estados Unidos, que conocerás perfectamente bien. Ahora vamos con ellos. Claro, yo creo que eso es importante, porque la desinformación ya ha hecho que debates a nivel nacional sobre los asuntos de los que hablamos no se hayan llevado a cabo al final. Pero es que hay parte del error cuando se analizan la política norteamericana, sobre todo las elecciones norteamericanas, es cuando tú mencionabas muchos norteamericanos lo que querían. Posible que muchos norteamericanos lo que querían, pero según las encuestas, muchos norteamericanos querían. Posiblemente, pero es que no son muchos norteamericanos los que deciden, son muy pocos norteamericanos los que deciden. Esto es una contradicción, comprendo que, porque uno ve la tendencia de un país y dice, muchos norteamericanos quieren un cambio hacia posiciones distintas a las de Biden. Es posible, pero unos pocos americanos, unos
apenas unas decenas de miles que van a decidir la elección, no quieren un cambio hacia políticas más de izquierdas que la de Biden. Al contrario, votaron por Biden ganó en todos estos bolsas de votos que yo he descrito antes, porque lo que quieren es una persona de esas características. Una persona de los que esos votantes consideran que es una persona como ellos. Y eso no es, yo no estoy haciendo el juicio, sino estoy interpretando el juicio que hacen estos votantes, que es alguien como ellos. Alguien como ellos, un millonario de mar a lago, no es una como ellos. Pero sí que es verdad que sabe... Tiene la capacidad... Tiene la capacidad de camuflarse, consigue ser visto como otra cosa. Claro, ser visto como uno de ellos. Como uno de ellos, o que va a luchar por ellos, o que realmente creo que más es eso. Claro. Mientras que los demócratas asociados a estas élites de las costas, que ya lo hemos visto desde Barack Obama, o sea, eso es lo que el mal del Partido Demócrata, que no ha sabido gestionar esto, yo creo que viene desde la última administración Obama, ¿no? Las élites alejadas de lo que quiere el americano medio. También había muchos americanos, y estos sí que eran muchos, que decían que el país no iba bien. Yo creo que el Partido Demócrata no hizo mucho caso a esos sondeos que eran constantes, ¿no? El gran táctico y estratega de Clinton, Carville, ha apuntado el día y la hora y el minuto en el que perdió Kamala Harris las elecciones. Ha dicho que perdió las elecciones el 8 de octubre. Hay que ser un poco Carville para decir esto, ¿no? Que perdió las elecciones el 8 de octubre. En un programa de ABC, The View, muy favorable a los demócratas, donde está ella, en un medio favorable, rodeado de mujeres, que más que entrevistarla, hablan con ella. Y de repente una simpatizante le dice, candidata, ¿qué hubiera hecho usted diferente a Joe Biden en estos 4 años? Y entonces ella dice, no se me viene nada a la cabeza. Pero es que le ha pasado en casi todas las entrevistas. Pues eso, no diferenciarse de esa administración. Le ha pasado en casi todas las entrevistas. En casi todas las entrevistas ha sido incapaz de enseñar un proyecto y de responder a las preguntas sobre qué quiere para el país. Pero no es ninguna sorpresa. Kamala Harris ya fue una mala candidata cuando sí participó en las primarias. Kamala Harris fue un excelente producto marketingiano. Fue elegida vicepresidenta, no nos engañemos, fue elegida vicepresidenta por su fotogenia y como elemento de complemento a un hombre blanco de la costa este. Y porque había sido una buena fiscal en California. Y porque había sido fiscal en California. Porque había sido una buena fiscal también y se había enfrentado a sus bases y había sido dura con el delito. Y porque había sido fiscal en California también con credenciales de haber interrumpido un larguísimo ciclo histórico de fiscales blancos, eso es. Digamos, dentro del establishment norteamericano, y ya rompí con ese establishment. Y no digo que eso no tenga un mérito. Romper el establishment tiene un mérito, pero hay que ver si ese mérito es el que luego te facilita otras empresas, como ser candidato presidencial. Y esto es lo que está en duda. Se generó, yo creo, una burbuja emotiva con su designación, porque la gente estaba muy escandalizada y frustrada de cómo Biden se comportaba en público y de las escenas que protagonizó y que desanimaron mucho a algunos demócratas. Pero que Rota no va a estar de acuerdo conmigo, pero yo no estoy seguro que Biden tan decadente, no hubiera tenido algunos votos más en Michigan, Wisconsin y Pensilvania que Kamala Harris, francamente. Bueno, Biden no estás de acuerdo, ¿verdad? Pues no, yo creo que no. Biden sí es cierto que sacó 81 millones de votos.
Es decir, bastantes más. En fin, hemos hablado de algunas cosas, de esto, hemos hablado de la campaña, hemos hablado de la candidata, hemos hablado del bolsillo. No hemos hablado, pero también está ahí, de la inmigración ilegal y de cómo eso disgustaba. Hemos hablado, creo, de reacción de hartazgo contra el wokismo. Quizá no hemos hablado, o sí, de esto se desprende. Mucho demócrata se ha quedado en casa. Sí. Mucho demócrata no ha apoyado a Trump, pero no le ha parecido o suficiente o bien no le ha parecido atractivo. Yo creo que ahí, bueno, lo que se destacan en esta victoria de Trump es, por ejemplo, el tema de las minorías, ¿no? De los hispanos y de los afroamericanos, donde no ha ganado mayoritariamente, pero sí ha sabido arrancar los porcentajes suficientes quizás para esta victoria, ¿no? Y yo creo que ahí también hay mucho error del propio Partido Demócrata, ¿no? Cuando ganó Barack Obama en el 2008, esta gran coalición que le votó, porque ganó abrumadoramente, pues arrastró a muchos jóvenes, a muchas mujeres y a las minorías, ¿no? Y en ese momento el Partido Demócrata, viendo las tendencias demográficas de Estados Unidos, veía que esas minorías iban a crecer, ¿no? Los porcentajes iban a ser mucho mayores y dijeron, bueno, pues estas son las tendencias demográficas, nosotros vamos a estar gobernando aquí durante los próximos 40 años. La muralla azul. La muralla azul. Y claro, se confiaron y luego vimos que en las siguientes elecciones de medio mandato, pues el Partido Demócrata iba bajando y evidentemente eso no funcionaba así. Yo creo que hay dos errores. En el caso de los hispanos, por un lado, tratarles como un bloque, y no son un bloque. Los cubanos y los venezolanos votan más a los republicanos, muchos de ellos son también socialmente muy conservadores, los mexicanos suelen votar a más los demócratas, pero es que además, si son de segundas y terceras generaciones, votan no como minoría hispana, sino como americano que va a la iglesia, que trabaja, que es padre de familia, es decir, como sus coetáneos americanos con un nivel de estudios medio o bajo, ¿no? Y yo creo que ahí pues el Partido Demócrata pues se ha equivocado totalmente. En el caso de los afroamericanos, que es verdad que desde la ley de los derechos civiles del 64 han votado en bloque a los demócratas, pero claro, hoy en día, entre aquellos jóvenes afroamericanos, el 64 les pilla absolutamente lejísimos y no se ven. Y luego estamos viendo también una brecha de género entre los jóvenes y esos jóvenes chicos pues han votado mucho más a los republicanos. Entonces, todo este cambio, yo creo que el Partido Demócrata pues realmente no le ha prestado ninguna atención. Creo que la cifra es casi el 25% de los hombres negros han votado por Trump. El 40 y tantos, y largo el tantos, de hispanos por Trump, ¿no? Que cuando ganó Reagan, que fue ese 40%, que fue absolutamente escandaloso, Reagan además dijo, los hispanos son republicanos que todavía no lo saben. Que no lo saben. Y efectivamente tienen razón. Si es que Trump ha ganado en los condados de Michigan. En Michigan hay una concentración de población musulmana, la más grande del país. Trump ha ganado en los condados de población musulmana. ¿Tendrá algo que ver el hecho de que la candidata sea mujer? No seré yo el que responda a eso. Pero en fin. Pero claro, si lo hacen, porque en principio es por como durante las primarias, ¿no? Ese voto de castigo al comité porque no les está gustando cómo la administración Biden estaba llevando su política en el tema de Gaza, ¿no? Pero votas por Trump. Claro, como por eso dices, pero es que Trump desde luego no va a apoyar, no va a ser pro-palestino. No va a ser. Por lo tanto, eso es lo que se llama. Porque defiendes Gaza, votas a Trump. No, por eso. Se supone que ellos a lo mejor no votarían a Biden, al Partido Demócrata, pero desde luego no por Trump. Claro. Y eso es lo que realmente ha llamado. ¿Por dónde estamos? Yo creo que en pleno shock. Sigo hablando del Partido Demócrata, en pleno shock, en plena digestión, muchas opiniones, muchas corrientes. A mí me parece excelente el sistema bipartidista porque no es un sistema bipartidista, no hay dos partidos, hay 6 u 8 en cada partido. Así que, entonces, cada uno tira por donde sea. Pero, ¿por dónde debería ir esa reflexión? ¿Qué tienen que buscar? Algunos a este momento les recuerda el triste final de la presidencia de Carter. Carter, con 4 años, acaba en el 80 fatal, empieza Reagan y hay 12 años republicanos. Luego viene Clinton, ¿no?
¿Hay algún Clinton por algún lado en el Partido Demócrata? Puede no ser 1980, puede ser como 2004, como la reelección de Bush que da lugar a Barack Obama. Y luego... yo creo que lo primero que tiene que hacer el Partido Demócrata, y por cierto, todos los demás tenemos que hacer, ¿no?, es entender qué es Trump y qué es el trumpismo. Para poder atacarlo. Yo soy en fin, de las personas que cree que el trumpismo ha hecho un daño inmenso a Estados Unidos y al mundo entero. Pero para combatirlo hay que saber lo que es. El trumpismo es el fascismo. Tiene algunos ingredientes del fascismo, pero tiene otros. No es simplemente un nuevo fascismo, ¿no? Tiene otros ingredientes. Y yo creo que haber identificado así de manera un poco caricaturesca Trump, el fascismo, Trump, el final de la democracia americana, es una simplificación que no ha funcionado, claramente no ha funcionado. Con lo cual, lo primero que tiene que hacer el Partido Demócrata es identificar al rival bien, para poder combatirlo con las armas adecuadas, no como si fuera Hitler. Lo siento, pero no es Hitler, es otra cosa. Y hay que atacarlo con las armas adecuadas. Y luego el Partido Demócrata tiene que volver a construir un proyecto para el conjunto de la nación, que no lo tiene. No para tribus. No, claro, no para las distintas identidades. Es que ni siquiera ha sido capaz de movilizar el voto femenino. Es que ni siquiera ha sido capaz de movilizar en la proporción en que necesitaba, en la dimensión que necesitaba. Y es muy sencillo por qué no ha movilizado el voto femenino en la proporción que necesitaba. Y eso que estaba sobre la mesa el debate sobre el aborto, pero no ha provocado una marea de voto femenino. ¿Por qué? Pues porque está confundido con el tema trans y el movimiento feminista se ha dividido. Y entonces ha habido un movimiento feminista muy activo que se ha negado a votar por Kamala Harris porque 4 días antes se había reunido con 3 connotadas dirigentes trans a las que el movimiento feminista rechaza. Entonces, eso tiene que hacer, el Partido Demócrata tiene que crear un proyecto para el conjunto de la nación que le dé tranquilidad a la nación de que cuando elija un presidente demócrata se van a sentir representados una mayoría diversa, que bien puede ser trabajadores del cinturón del óxido de Wisconsin y, por supuesto, pues las élites tequi de California. Yo eso hoy, pues desgraciadamente no lo tiene. Yo creo, mira, en el caso, estabas mencionando varios ejemplos de qué es lo que puede pasar, pues yo miré a 2012, cuando perdió Mitt Romney, que era el candidato republicano, frente a Barack Obama, ¿no? Era en su segunda administración. Y en ese momento en el Partido Republicano fue como un batacazo, ¿no? Claro. Y hubo pues toda esta, pues vamos a pensar hacia dónde tiene que ir el Partido Republicano, y en las convenciones republicanas se llegó a la idea de que el Partido Republicano tendría que moderarse, tendría que acercarse quizás hacia los hispanos, conseguir que pues las minorías también le votaran, ¿no? Y cómo ser más incluyentes, ¿no? Resulta que llega Trump y gana las elecciones en el 2016. Por lo tanto, toda esa reflexión no ha servido para nada y ahora ha vuelto a ganar Trump. ¿Qué puede pasar en el Partido Demócrata? Yo no tengo ni idea, pero yo creo que va a ser fundamental que aparezca el candidato. Hay ahora mismo muchísimos gobernadores, ¿no? Si hace años siempre se miraba a los senadores como posibles candidatos presidencialistas, ahora son los gobernadores que ya han gobernado y ya saben cómo hacerlo. Y no hay mal reparto. Yo creo que hay 23 gobernadores demócratas y 27 republicanos. 27. O sea, no está mal. Y hay varios demócratas buenos. La gobernadora de Michigan, el de California, la gobernadora de Michigan, desde luego. En Pensilvania incluso. Yo creo que ahí es donde tiene que salir el candidato, porque al final es que son unas elecciones presidencialistas, alguien que realmente sea capaz de
sacudir, ¿no? Yo creo que se necesita un poco sacudir o ser disruptivo, ¿no? Que ahora se utiliza mucho, ¿no? Sí. Realmente un cambio, ¿no? ¿Hacia dónde? Yo, después de lo de Mitt Romney, pasar de Romney a Trump, que era justo lo contrario que había estado pensando el Partido Republicano, pues no es sabes. ¿Hacia dónde? Yo añadiría, el juego no es tanto más hacia la izquierda o hacia la derecha, es que no creo que sea ese el movimiento. No, claro, sí. El movimiento no es ese, ¿no? El movimiento es hacia un proyecto nacional o un proyecto identitario. Sí. Ese creo que es el movimiento que tiene que pensarse el Partido Y eso ha estado Demócrata. detrás de los que han votado a Trump. Hay mucha gente en fin, que no puede entender, pero ¿cómo es posible? ¿Pero por qué le votan a este hombre? Pero con lo que hace, con lo que dice, con lo que tiene encima, con la justicia. Bueno, y la gente le ha votado y ha ganado las elecciones. Pero hemos hablado de datos, del 45% de hispanos, del 25% de hombres negros, de mujeres blancas. Ha ganado entre los hombres hispanos también. Ha ganado entre los hombres hispanos, ha ganado en clases trabajadoras, sin educación universitaria, en fin. Ya lo hemos hablado bastante, pero una vez más, ¿por qué? ¿Por qué toda esta gente tan distinta ha votado por Trump? No sé. Ha ganado por poco en todos esos Sí, sectores. es verdad que el país sigue un poco a la mitad. Es bueno que el resultado es perfectamente recuperable. La distancia no es ni está consolidada, porque no son votos que digas estos no van a cambiar de lado nunca. No, aparte son votos que están acostumbrados a cambiar de lado. No es chocante para estos sectores que estamos hablando. Solo hace falta que tengan un proyecto en el que confiar. El voto norteamericano en general es conservador, porque ¿cómo no vas a ser conservador en Estados Unidos? ¿Quién quiere hacer? Nadie quiere. La mayor parte de los que están en Estados Unidos consideran que están en el mejor país del mundo. Y por cierto, tal vez lo están. Y por tanto lo que quieren es conservar lo que tienen, conservar, seguir siendo la gran potencia que son, el orgullo de pertenencia a esa nación que tienen, y hay que ofrecerle eso. Así se ganan las elecciones, ofreciéndoles eso. Pero si dices que son una panda de fascistas y rednecks, pues no te van a votar, naturalmente, ¿no? Así que lo que, por citarlo por segunda vez a Carville, lo que escribiría en la pizarra aquella que escribió cuando Clinton, es la economía, estúpido, refiriéndose a su propio equipo, ahora es el proyecto, estúpido, ¿no? Es decir, que eso falta. Sí. ¿Tú crees que eso falta también? Que Yo falta creo que sí, una propuesta... Por parte de la por parte demócrata, sí, antes de irnos a hablar de los republicanos. Yo creo que hay una propuesta, pero evidentemente está equivocada, ¿no? Y lo que mencionaba antes, el tema de o sea, cuando tú estás teniendo unas elecciones democráticas y pones en la papeleta la propia democracia, yo creo que eso ya hace daño a la democracia. Es decir, Biden también tenía una campaña súper oscura diciendo si gana Trump no va a volver a haber elecciones en este país, Trump va a sacar escuadrones de gente que va a ir a por los periodistas y por los gays. O sea, era una campaña absolutamente gris y aterradora. Kamala Harris al principio vino con un talante muchísimo más positivo, hablaba de la clase media, hablaba de una economía de oportunidades, dijo 4 o 5 cosas, y yo creo que ahí fue cuando hubo bastante entusiasmo por parte incluso de los jóvenes, de mujeres, de minorías, y luego en las últimas semanas es cuando ha vuelto a hablar de fascismo, ¿no? Y yo creo que ahí es cuando se ha vuelto a cargar también la propia campaña. Entonces, en vez de hablar de la economía, explicar que la inflación no depende solo de ellos, pero que van a hacer todo lo posible. El tema de los impuestos, o sea, para los americanos, igual que dices que los americanos son conservadores, y a los americanos no les gusta que les suban los impuestos. Por lo tanto, si tienen Trump... ese defecto. y aquí... Tienen ese vicio, pero no les gusta que les suban los impuestos. Y ahí Trump lo subraya una y otra vez, mientras que pues Kamala Harris hace pues a las grandes corporaciones y tal. Y entonces ahí, o sea, si es tu público, si te quieres ganar a los americanos, no puedes soltar esas cosas. Yo creo que esas errores... Sí, es que tenía aparte una buena baza, la economía era una buena baza, pero no la ha sabido jugar, porque no es una candidata además no suficientemente articulada. En el debate, cuando lo que le tocaba era
digamos, desmontar a Trump, eso lo hizo algo mejor. Pero cuando tuvo que ella explicar ¿qué voy a hacer yo? su alternativa, ahí naufragó. Ahí fracasó. Y eso pues eso es la prueba de un mal candidato. Hay quien dice, y no sé, no esté el debate resuelto, que quizás es que ha tenido poco tiempo de campaña. 100 días. Yo llego a pensar que le ha sobrado campaña. Si hubiera sido quizás las elecciones, ¿no? Decían, pues como 3 o 4 semanas antes, sí, podía haber ganado. Quizá 2 meses menos de campaña hubiera tenido más posibilidades. Ya empieza a haber designaciones, ya empiezan a haber más que rumores, hay más nombres. Marco Rubio, el demócrata, el de Florida, el republicano de Florida, va a ser probablemente secretario de Estado. Hay una mujer al frente del gobierno. Estar al frente del gobierno es ser jefe de gabinete de la Casa Blanca, y es Susie Wiles, que ha sido la jefa de campaña de Trump. Interesante, Trump en las anteriores elecciones tuvo un montón de jefes de campaña. Ahora ha tenido una sola, esta mujer, ¿no? Trump tuvo, yo creo que 4 jefes de gabinete en 4 años. Vamos a ver cuántos tiene, ¿no? Bueno, ahí ya también se habla de la persona que lleva inmigración, una persona que habla de deportaciones. Se habla también de Kristi Noem, que es una otra mujer para interior. Algo se deduce de estos primeros pasos, aparte del hecho que se están dando. Es decir, aparte de que ya tenemos nombres, hay planificación. Y después es gente muy leal. ¿Creéis que esas dos cosas están estando claras? Bueno, a ver, para mí hasta ahora lo más llamativo ha sido la elección de su equipo de política exterior, que es Marco Rubio, como decías, y el jefe de Seguridad Nacional, que también lo ha nombrado, que es Mike Waltz, que es un representante republicano de Florida. Los dos tienen un perfil bastante similar, son conservadores. Pero conservadores duros, pero clásicos. Conservadores duros, pero clásicos. Establishment. Sí, eso es. Y para mí eso ha sido, por ejemplo, una sorpresa. Son de esos conservadores que dicen, bueno, el mundo puede más o menos saber qué puede esperar de ellos. Feroces enemigos de China, los dos han caracterizado por la agresividad de su política entre China. Desde luego, todos estos populistas, autoritarios en América Latina, Venezuela, todo eso deben estar temblando. Pero al mismo tiempo, también creo que es una buena noticia para Ucrania. Y desde ese punto de vista es una buena noticia, o puede ser una buena noticia para Europa. Ninguno de los dos se ha caracterizado por coqueteos con Putin, más bien han sido firmemente, no son en absoluto firmemente anti-Putin. Ese ángulo, eso me ha sorprendido, porque todos dábamos por descontado que él iba a acabar la guerra de Ucrania en 4 días, dando una llamada de teléfono a Putin y resolviéndolo. Todavía no ha llamado por teléfono a Putin, hasta donde yo sé. Oye, han pasado casi una semana y no ha llamado por teléfono a Putin. Es un consuelo, ¿no? Y en serio, estos 2 nombramientos en política exterior creo que conforman un equipo muy conservador, desde luego, no equiparables a ningún conservador europeo. Aquí serían, digamos, extrema derecha, lo que entendemos Europa como extrema derecha, conservadores muy católicos, pero dentro del establishment político tradicional, ¿no? Y es interesante que va todo muy rápido, que hace una semana que no es presidente hasta el 20 de enero, que tenemos 2 meses y medio de presidencia de Joe Biden. Sobre hacia dónde va, sobre qué ves tú en yo creo que es que lo que decía antes, o sea, hay una diferencia brutal entre el 2016 y el 2024. Todo más pensado. ¿no? Mucho la campaña, cuando Trump anunció su campaña como candidato a candidato a la presidencia republicana, lo hizo con muchísimo tiempo de anticipación, y ya entonces ya empezó a armar esa campaña y a rodearse de gente. O sea, esto lo tiene muy bien organizado. Creo que nada más después del 5 de noviembre, el 6 de noviembre, ya gente del equipo de Donald Trump estaba llamando a la gente de la administración Biden para empezar con esta transición. Es decir, todo está bastante bien armado. Si
en el 2016 no sabíamos, porque llegaba a Washington tampoco sin tener equipo ni saber muy bien en qué consistía todo esto, él fue tirando de la gente que había del partido reaganistas, del partido republicano, Steve Bannon, un poco una mezcla extraña, por eso le duraban 6 meses o 24 días y ahora, sin embargo, lo tiene bastante bien atado. Pero yo creo que lo que tú dices, tienen que ser leales y tienen que implementar al menos las 4 cosas que él tiene clara. Hay algunos ámbitos en la política que Donald Trump desconoce y eso seguramente las dejará en manos de la gente que sabe o que él decida que están. Pero los 4 elementos claros, yo creo que ahí quieren que ellos se lo implementen. Y en el caso de Rusia, él ha dicho que va a acabar con esto antes de que él inaugure su presidencia. Y lo está intentando. En principio ya está hablando con unos, ya está hablando con otros y está intentándolo. Realmente yo creo que él está convencido de que lo puede hacer y él quiere, ya que es su último mandato, dejar ese legado. Yo soy un mediador extraordinario y voy a acabar con esto. Él está convencido. Lo malo es que no va a contar con los aliados europeos y entonces ya ahí nos estamos metiendo en otro follón. Y yo creo que su equipo de Seguridad Nacional y Departamento de Estado le van a ayudar a implementar eso. ¿Que no les gusta a Rusia? Vale, pero sí que le van a ayudar. Yo creo que vamos, si no, no entras. Vamos a volver enseguida con Europa. Los desconocimientos, las debilidades de Trump. No hemos mencionado al vicepresidente. Y ese sí que está dentro de ese equipo. Trump tiene unos años, tiene algunas cosas que a la gente le han extrañado en la campaña, alguna disonancia cognitiva, y hay un vicepresidente joven, enérgico, duro, con un perfil que se parece más a Trump que a otros miembros del equipo, es cierto eso, ¿no? Sí que suena como a sucesor. Esto es. Ahí queréis, ¿lo veis como sucesor? ¿Queréis que esté dentro de...? Es imposible decir, no sabemos qué va a pasar dentro de 2 años con las elecciones de medio mandato. Hay una cosa interesante, Trump no se vuelve a presentar. No sé para qué es interesante, quiero decir, no sé si es bueno o malo, pero él, ningún problema. Constitucionalmente ya no puede presentarse, pero tiene un vicepresidente joven y enérgico. Yo creo que tiene el perfil de un sucesor, pero sí que es efectivamente muy pronto para hacer un pronóstico en ese sentido, porque la vicepresidencia es un cargo muy ingrato, ¿no? Y el peor trabajo de Washington, sí, como dicen allí. Es un cargo muy ingrato en el que sueles cargar con la peor parte de la administración y te quedas con muy poco de los éxitos, ¿no? Y no es Trump un hombre, digamos, que le guste repartir juego y repartir éxitos, ¿no? Con lo cual está por el perfil, por edad y por ideología. Es el más trumpista del equipo conocido hasta ahora. El más duro y el más autoritario y el más ideólogo y el más trumpista de los, y por tanto, pero como digo, es un poco prematuro. También lo que llama la atención, que le pasa lo mismo a Marco Rubio, que Vance era un firme crítico de Donald Trump, y yo creo que eso a Donald Trump le fascina, que alguien que le ha odiado de repente le... Sí. Pero eso pasa en muchos sitios. Pero bueno, muchos de las... No, pero le pasa mucho a la gente que manda mucho. Suele tener alrededor gente que al principio los critica y luego... Pero la mayoría de la gente que en principio va a formar parte del gobierno, estos han sido leales y han sido leales incluso después del asalto al Capitolio. Y yo creo que esa es la tendencia. Sí. Son pocos, o sea, Vance es un poco una excepción, ¿no? De criticarle mucho o aprovecharse, sino cuando él quiso ser senador, precisamente del apoyo de Donald Trump. Es mucho más sofisticado, además, intelectualmente que Donald Trump. Y yo no sé si eso es mejor o es peor, ¿no? Porque puede planificar muchísimo más, ¿no? Y yo creo que un poco a propósito, cuando decidió que iba a ser el vicepresidente, lo hizo pensando precisamente en la sucesión, ¿no? Y con Marco Rubio pasó un poco lo mismo, cuando en el 16 ganó la candidatura al Partido Republicano, le criticó ferozmente, ¿no? Y sin embargo, lo hizo contra Trump. Claro, y ahora, sin embargo, es un firme defensor, ¿no? Hemos hecho alguna referencia a los medios de comunicación. Los grandes medios, los medios convencionales, están contra Trump. Trump tiene sus medios fieles. Trump ha descubierto también el podcast, ha ido a sitios
a sitios que realmente no parecía, y se ha enrollado bien que en podcast. Le han gustado más los medios alternativos. ¿Qué pasa con los americanos y los medios? Es que son no solamente los medios. Si tú piensas que te dicen hay un candidato en estas elecciones al que apoya Taylor Swift, Bruce Springsteen, Robert De Niro, Silicon Valley, el New York Times, Hollywood, la NBC, la industria, Amazon, Google. ¿Y quién es el otro que está en esa campaña? Pues otro al que no apoya ninguno de esos. Pues ha ganado el que no apoya a nadie. Realmente es impresionante. Cuando Taylor Swift se pronunció a favor de Kamala Harris y en contra de Trump, no solamente a favor de Kamala Harris, en contra de Trump, no hay que votar a Trump como muchos de estos, que Leonardo DiCaprio, en fin, name it, por decirlo en inglés, ¿no? Pues decían, no, esto es un antes y un después, nunca ha habido una figura con tanto tirón entre el voto joven, decían, y esto lo cambia todo, ¿no? No ha cambiado nada, absolutamente nada. O sea, es realmente un país que es el que nosotros vemos, y otro país que está ahí oculto, que por alguna razón no lo vemos. Pero lo que respecta a los medios, bueno, es la segunda vez que Trump derrota a los medios de comunicación. Tradicionales. Los tradicionales. Es la segunda vez que Trump derrota a los medios de comunicación tradicionales, sí, los medios de comunicación. Los que se llaman a sí mismos legacy. Claro, sí, o sea, a los medios de comunicación en bloque, porque conocemos el New York Times, pero el principal periódico de California también está en contra de Trump, y el principal periódico de Chicago también está en contra de Trump, y el principal periódico de Boston también está en contra de Trump, y el principal periódico de Florida está en contra de Trump, el principal periódico de Atlanta está en contra de Trump, el principal periódico... O sea, si tú me dices los 20 primeros periódicos de Estados Unidos, quizá con excepción de Wall Street Journal, todos están en contra de Trump, repartidos por toda la geografía del país. ¿Qué es lo que quien tiene que reflejar son los medios de comunicación y lo que hoy le dicen a la sociedad y la confianza que la sociedad tiene en ellos, que es realmente muy escasa, pero quizá este es tema de otro debate, ¿no? Pero ahí yo creo que es porque se asocia lo que decíamos antes a las instituciones, ¿no? Esas instituciones de DC que se han alejado del americano medio. Yo creo que cuando ganó Trump en el 2016, solo un 40% de los norteamericanos se fiaba de los medios de comunicación, y estamos hablando de hace 8 años. Uf, o sea, eso ha bajado. Y eso ha bajado muchísimo. Entonces ya hace mucho tiempo que lo ven como parte de las instituciones esas que han dejado de cuidar o de estar pendientes de lo que pasa en americano medio, y yo creo que se han puesto en el mismo saco, ¿no? A los grandes medios, y ahí está. ¿Y tú crees, Carlota, se puede decir que es correcto el análisis que dice que han sido las élites las que han quedado derrotadas? Las élites de las dos costas, las de la cultura, las del dinero también, las de Wall Street. ¿Es acertado decir que Hollywood y que Wall Street han perdido? Que todo lo que decía Antonio no ha servido para contrarrestar la imagen de un hombre que, no siéndolo, se presenta como un rebelde, como anti-establishment. ¿Es correcto ese análisis? Para mí, el tema del anti-establishment y el tema de las élites, yo creo que sí que es algo que ha calado. Y además, otro sentimiento que hay entre los norteamericanos es el anticorporativismo, ¿no? Y yo creo que también, o sea, se alejan de todo eso. Y evidentemente yo creo que el Partido Demócrata, desde Barack Obama principalmente, no ha sabido cambiar esa sensación, ¿no?, que emiten la mayoría de los norteamericanos. Y yo creo que sí. Y además es que Kamala Harris es establishment. Pero ese puro y duro. ¿Cómo no va a calar? ¿Cuál es este retiro que hacen los millonarios del mundo en Jackson Hole, en Wyoming, ¿no? Y entonces hay un día, 3 días al año en el que llegan montones de... Se saturan los aeropuertos, las zonas de aviones privados, con helicópteros que después los recogen en los aeropuertos de los aviones privados y los llevan a los hoteles, donde están resolviendo el mundo en un lugar paradisíaco de Wyoming. Ese mismo Wyoming es el estado
donde Trump ha tenido más votos de todo el país. Pero es que además... ¿Qué sorpresa para las élites? ¿Cuál es la sorpresa? ¿A quién le gusta? Ya, pero yo creo que te vengan a tu territorio un montón de millonarios en aviones privados a decirte que eres un redneck, que estás contra el rumbo de la historia. Es que eso es bastante molesto en general, ¿no? Pero tienes a la gente, o sea, a los norteamericanos medio, que son anticorporativistas, que ese sentimiento crece, pero al mismo tiempo es que la administración Biden no ha sido pro-corporativista. Es decir, ha tenido bastante mala relación con el business y con los negocios, porque la administración Biden ha promovido mucho el tema de la regulación. Y yo creo que es que al final se han unido las dos cosas, ¿no? Sí, porque sí. la mayoría del business también ha apostado por Trump, También. porque Biden le estaba regulando demasiado. Pero fíjate, el Entonces, al desastre final, ha sido muy pro sindicatos, y las clases trabajadoras han abandonado bastante. Hablabais antes uno de los dos que hay que tener también cuidado, que está todo muy a la mitad, que está Sí. todo a muy pocos votos. Sí. Y que dentro de 2 años, en medio mandato, las Puede cámaras cambiar. pueden dar la vuelta. O sea que Absolutamente. cuando hablamos de... Pero también es verdad. Un segundito, vamos a volver a los hispanos. Terremoto tremendo, que por cierto tampoco nos debe pillar de sorpresa, porque ya a Bush le votaron 30 y tantos %. Es algo que está creciendo, Sí. y que tiene sus explicaciones. Vosotros lo conocéis los dos, ¿no? ¿Por qué cada vez más hispanos y hombres hispanos votan hasta el punto de que casi el 50%, ¿no? Después de toda la cosa de la basura, Puerto Rico, la isla flotante. Sí. Bueno, Carlota ha dicho alguna de las razones. Es un votante, parte del voto latino o hispano es conservador, de valores tradicionales, muy familiares, de estos que defienden la familia, y que defiende su reciente pero fuerte convicción americana, y luego que se siente amenazado por la nueva inmigración. sí, no quiere que entren más. O sea, una vez que tienes tu posición tomada, como en el básquetbol, pues se trata de defender la posición y no dejar que perderla porque llegue una inmigración más agresiva y que te desplace a ti. Y creo que eso es eso es conservador, no lo sé, es un instinto humano probablemente. Hay muchos hispanos que son los que están patrullando en las fronteras. Los agentes de fronteras son casi todos hispanos, los de seguridad en las Fuerzas claro. Armadas. Sí. La mayoría son de minorías, Sí, y sí. son hispanos, ¿no? Sí, Y sí. esa gente pues vota a un partido republicano. Hace años seguramente ha Y luego cambiado el voto ya. femenino, Sí. de hecho que ha ganado entre los hombres Trump. Sí. Trump solo le ha ganado a 2 mujeres, ha participado 3 veces. Solo le ha ganado a 2 mujeres. La única vez que compitió contra un hombre perdió. Hillary, sí, es verdad, curioso. Y lo de los hispanos, interesante, la integración social, en valores, en cultura, política, en idioma. Hace unos años el presidente de la asociación English Only, que no quería ni siquiera que pusiera vote aquí, era un chileno, era alguien de origen chileno en Estados Unidos, ¿no? Y estoy aquí, tengo mi posición y la quiero defender. Claro. Y eso es un problema para los estrategas demócratas, que hace años se hacían muchas ilusiones sobre el mapa del futuro, ¿no? Escribieron muchos libros sobre las tendencias demográficas nos favorecen, las corrientes, estos serán aquí, estos serán allá, los pobres republicanos se van a quedar con un hombre blanco mayor cada vez menos importante. Todo esto ha sufrido un cierto terremoto. Que política exterior, poco en la campaña, casi nada. No quiere decir que no pasen cosas ahora en política exterior, porque ahí sigue Oriente Medio y ahí sigue Ucrania, vamos a ver qué hay. Algún mensaje para Europa sí que habrá, ¿no? El asesor de seguridad de Trump ya ha salido aquí, Mike Trump, es un hombre Mike Waltz es un hombre que no es por Putin, pero no se le ha olvidado decir que tenemos que gastar más dinero, que ya está bien de que Estados Unidos pague la factura de la OTAN, que hay que gastar más. ¿Por ahí tendríamos que estar preparados? Bueno, yo creo que primero hay que decir que hay una tendencia de Estados Unidos que está diseñada y dibujada al margen de quién sea el presidente, y que Trump puede tal vez agudizar, pero que una presidencia demócrata no cambiaría de forma significativa, que es que Estados Unidos se está replegando en el mundo. Y esa tendencia
y esa tendencia ocurriría está por encima igual, de los dos partidos. Está por encima de que hubiera quien está en la que se está replegando y que mira más bien hacia Asia. Absolutamente. No hacia Europa. Que se está replegando y que Europa debería tomar nota de eso, debería haber tomado nota de eso hace muchísimo tiempo y pagarse su defensa y gestionarse su propia seguridad sin contar con Estados Unidos, o por lo menos sin contar de una manera tan determinante con Estados Unidos como un socio y como un aliado, pero no decisivo en la defensa europea, porque Estados Unidos se está replegando en el mundo. Y Estados Unidos está en un proceso de declive, esto es indiscutible, ¿no? Sus élites son menos influyentes en el mundo, su modelo es mucho menos imitado en este momento. Después de la Segunda Guerra Mundial no había más modelo que el americano y había que ser como Estados Unidos. Hoy no. Hoy Estados Unidos tiene un contrincante en el mundo como modelo, digo, ¿no? Aparte de Trump, que es China, que es capaz de exportar un modelo muy convincente para muchos países, que te da prosperidad económica y estabilidad política. ¿A cambio de qué? No hay que hacer elecciones y de pasar un poco por alto los derechos humanos. Para mucha gente le funciona. Yo creo que Estados Unidos tiene problemas, ciertas crisis, pero al final Estados Unidos es Estados Unidos, nos queda mucho Estados Unidos y Estados Unidos, pase lo que pase en el mundo, siempre estará en la mesa de negociaciones. O sea, yo creo que Estados Unidos sigue siendo fundamental. En el caso de Europa, yo creo que lo más interesante de una administración Trump o una posible administración Harris que pudo haber sido, es el tema de la Unión Europea. Es verdad que desde hace años, y Obama nos lo decía, que nosotros somos free riders, ¿no? Que nos estamos aprovechando de ellos porque no pagamos lo suficiente por nuestra propia defensa y además hay consenso entre republicanos y demócratas. Eso está así y nosotros no hacemos la deberes, o sea, ahí tenemos. Pero bueno, con la administración Biden sí que es verdad que por fin la Unión Europea ha sido un actor en Washington y a pesar de que ha habido también tensiones entre Europa y Estados Unidos, Biden ha hablado con Europa, con la Comisión Europea, que tiene un papel importante que no tenía, por ejemplo, hace 8 años cuando estaba en la primera administración Biden, y eso pues no va a seguir así. ¿Por qué? Porque Donald Trump a la Unión Europea no la reconoce, empezando porque ni siquiera la entiende y porque Trump es bilateralista, no le gusta el multilateralismo ni las grandes reuniones con grandes líderes internacionales. Él lidera, negocia y habla de tú a tú. El problema que tiene la Unión Europea es que, sabiendo cómo es Donald Trump, se espera que no quiera hablar ni quiera tener nada que ver con lo que es Bruselas, la Unión Europea, la Comisión o Ursula von der Leyen. Y por lo tanto Europa está intentando, yo creo que hacer un plan para poder dialogar o tener esa comunicación con Washington. Lo que pasa es que dentro de la propia Unión Europea habrá países, como puede ser la Italia de Meloni, como puede ser la Hungría de Orbán, o a ver qué pasa en Alemania o en Francia, que prefieran apostar por el cauce exclusivamente bilateral, dejando de un lado lo que pasa en Bruselas, ¿no? Sí. Entonces yo creo que eso es algo que eso es un problema nuestro. O sea, nosotros tenemos que saber cómo hablar con esta administración de Trump como Unión Europea, o a ver qué pasa, o si ya va a haber alguno de los países que va a intentar ir por el cauce bilateral, ¿no? Esto al final lo que crea es pues cierta confusión en el hecho de Ucrania, ¿no? Vamos a estar todos unidos apoyando a Ucrania, viendo a ver qué planes tiene Donald Trump, o en el caso de Oriente Medio, que es todavía muchísimo más complicado. Entonces yo creo que ese es lo que el problema, ¿no? que nos va a afectar principalmente a Europa, ¿no? Es verdad que la victoria de Trump es un refuerzo para una tendencia autoritaria que ya existe, que ya existía antes de la victoria de Trump y que se va a ver reforzada con la victoria de Trump. En el caso de Europa se puede dar la combinación de Le Pen, presidenta de Francia, un conservador canciller en Alemania. Vamos a ver. Todo esto no es realmente imposible, ¿no? Meloni está yendo muy bien en Italia, y todo eso combinado con un gobierno muy nacionalista en la India, que este nuevo consejero de Seguridad Nacional, Walsh, ha dicho que es
país para Estados Unidos más estratégico en el futuro, que es la India, y es un gobierno también autoritario. Gobiernos de corte similar en Turquía. El panorama es realmente, para los amantes de la democracia liberal, es un panorama inquietante. Y creo que es motivo de preocupación, sin duda, ¿no? En cuanto a, estamos acabando ya, en cuanto a España, ¿hay primero alguna consecuencia, o teméis, comercial? Por otra parte, ¿está bien que el responsable de Exteriores de Estados Unidos hable español, Marco Rubio? ¿Qué relación va a haber, o se puede imaginar uno que vaya a haber? A ver, la relación. Adelante, Carlota. A ver, o sea, España no cuenta mucho en Estados Unidos, no cuenta en la política exterior. España se ha salido. No cuenta ahora. En este momento. España se ha salido de la escena internacional. No sé cuándo es la cumbre americana. Sí, estos días, ¿no? En unos días. Que no va el presidente. Han confirmado su asistencia a 4 jefes de Estado. 4. La cumbre iberoamericana. La cumbre iberoamericana. 4. Con lo cual, el rey, que ¿cómo no va a ir el rey? Ni siquiera va el presidente del gobierno español. No va. Va el rey, que se va a encontrar allí, creo, con los presidentes de Guatemala, El Salvador. Bueno, va a estar el rey sin el presidente del gobierno español, con 4 presidentes latinoamericanos. Uno de ellos, Milei, por cierto, con el que España tiene unas relaciones extraordinarias. Eso es la cumbre iberoamericana hoy. Y ese es el foro de mayor peso de España en todo el contexto internacional, el de mayor. Porque el presidente de gobierno está hoy en la cumbre del clima y después va a ir a la cumbre del G20. En Brasil. Donde la presencia de España tiene un asiento, que le regalaron, por cierto, en su origen, os acordaréis, ¿no? Francia se apiadó de nosotros y nos dejó un asiento, pero tiene un asiento, nada más, influencia cero. Quiero decir que ¿cómo va a afectar a España? Pues poco, porque España ya no pinta mucho y por tanto no. Ahora, desde el lado más de comunicación personal, yo no quisiera estar en el pellejo de un ministro de Asuntos Exteriores español sentado frente a Marco Rubio. Francamente. Bueno, yo creo en la relación. Carlota. La relación bilateral con Estados Unidos es una relación asimétrica, o sea, es la relación que tiene una gran potencia con cualquier otro país del mundo, es así, que con los años, sin embargo, yo creo que ha mejorado bastante. Se ha ampliado, ya no solo es el pilar de la defensa, porque tenemos las bases, tenemos Rota y Morón y tenemos tropas americanas y tenemos sobre todo 4 destructores Aegis norteamericanos en Rota, que son ahora mismo súper importantes, sobre todo por lo que está pasando en Oriente Medio. Eso se va a mantener. El pilar de la defensa ha sido la continuidad en la relación bilateral con España y Estados Unidos, y eso es absolutamente intocable, esté quien esté en Washington o en Madrid. Es más, ahora viene un segundo destructor y en el 2026 viene el otro destructor. Como digo, da igual lo que pase en Madrid, en las elecciones aquí y allí, porque el pilar de defensa es absolutamente intocable. Y luego tenemos el ámbito económico. Nuestras inversiones en Estados Unidos en los últimos 15 años han crecido a lo bestia. Nosotros, las empresas españolas, aprovechamos o por la crisis económica financiera vimos en el mercado de Estados Unidos la salvación. Y yo creo que fue en el 2019 donde España fue el 11º inversor en Estados Unidos. Para ser un país de este tamaño ha sido la bomba. Yo creo que ahora debemos estar entre el 12 o el 13. España aprovechó muy bien, y este gobierno, la cumbre de la OTAN en Madrid, aprovechando para firmar justo antes de la cumbre con Biden una declaración conjunta donde hay una lista de cosas que queremos hacer juntos. Temas digital, temas de tecnología,
cooperar en temas de inmigración y de seguridad en Centroamérica, que eso es algo que se está haciendo y yo creo que es muchísimo más importante de lo que la gente piensa, y eso con Donald Trump creo que se puede acabar, pero yo creo que la relación exclusivamente bilateral se mantiene. Los aranceles a Europa nos van a tocar, a la industria agroalimentaria, yo creo que eso es muy complicado. Es verdad que a los alemanes les va a destrozar y a nosotros nos va a tocar menos, pero eso, como nuestra política económica pasa por Bruselas, lo tenemos que resolver por Bruselas. Está al lado de Marruecos. Marruecos es importante para España y Trump es un convencido del apoyo al régimen de Marruecos. Sí, bueno, pero Marruecos y Estados Unidos tienen un acuerdo de cooperación estratégica desde hace muchos años y Estados Unidos vende muchísimo armamento militar a Marruecos, pero me da igual la administración. Nosotros, como somos un Estado más fiable que Marruecos, por ejemplo, a la hora de poner unas tropas, ¿no? Que hace años se decía que si Estados Unidos iba a dejar Rota o porque iba a poner una base en Marruecos. No, eso no va a pasar porque Rota es absolutamente maravillosa desde el punto de vista estratégico y militar. Yo creo que eso es intocable. Y yo creo que podemos seguir aprovechando, o sea, lo que decía de las empresas, con este proteccionismo que tiene Biden, bueno, muchísimas empresas, las nuestras, ya están allí y Biden aprobó una serie de paquetes legislativos que están inyectando a la economía norteamericana muchísimo dinero en infraestructuras, en tema de cambio de transición energética, y ahí están las empresas españolas aprovechándose. Estos grandes paquetes legislativos fueron aprobados por el Congreso, por republicanos y por demócratas, por lo tanto Trump no les puede dar la vuelta. Nosotros vamos a seguir aprovechando, invirtiendo, y eso no se va a tocar. ¿Cuál es el problema? Un poco lo que tú has dicho. La sintonía política entre un partido de coalición de izquierdas con un gobierno trumpista, la sintonía política es entre 0 y -2. Y yo creo que va a ser en el ámbito político, pero creo que por debajo hay una relación bilateral. A mí en este momento no me gustaría tener a una Meloni que aprovechara una relación bilateral y darle un poco de empujón en algunos ámbitos. A mí no me parecería mal. Estados Unidos, después de las elecciones, y con esto vamos a acabar, ¿es otro país? ¿Va a ser otro en estos 4 años? ¿Puede haber un retroceso democrático? ¿Eso es apocalíptico? ¿Cómo lo veis? ¿Qué esperáis? ¿Con qué nos quedamos? Yo creo que no. O sea, yo creo que Estados Unidos está por encima, todavía está por encima de Trump. Pero que hay el riesgo de un retroceso democrático sí que lo hay, si no en la conformación del sistema político, sí en las prácticas y los hábitos de los ciudadanos, porque al final una democracia no son solamente la existencia de instituciones, sino qué legitimidad tienen esas instituciones entre los ciudadanos y el grado de compromiso de los ciudadanos con el sistema. Y yo creo que el instinto de Trump es el populismo. Y el populismo es lo contrario a lo que ha sido el sistema político norteamericano siempre, que es un sistema que ha sido envidiable por el check and balance, por el respeto a las minorías, por valores que Trump pone en juego. No sé si lo que pone en juego, digamos, es el orden constitucional, pero sí pone en juego esas convicciones, esos principios que han hecho de la democracia americana una democracia ejemplar hasta ahora. Carlota. Yo me iría a 1776, cuando nace la República de Estados Unidos, y vemos la historia de Estados Unidos. Hay populismos, está la era de la Jacksonian, de la época de Jackson. Yo creo que ha habido populistas en Estados Unidos. Estados Unidos ha mirado hacia afuera, luego ha vuelto a mirar hacia adentro, luego ha mirado a Asia, luego ha dejado de mirar, ha mirado a Europa. Yo creo que esto forma parte yo creo que de la propia historia de Estados Unidos. Es decir, yo creo que es un paso más. La diferencia es que hoy vivimos en un mundo absolutamente interconectado, ¿no? Y yo creo que eso es lo único que de alguna manera puede restringir algunos de los pasos, ¿no?, que quiere dar esta administración Trump. Es que es inevitable, es decir, todos estamos conectados con China, con Europa, todo. No se puede encerrar y ya está, ¿no? Yo creo que eso es absolutamente imposible. Pero si yo te preguntara
un norteamericano, un antinorteamericano en España, en Europa, en cualquier lado, ¿quién prefería que ganara? ¿Trump o Kamala Harris? Un antiamericano. Un antiamericano. Bueno, es que en Europa todos votaríamos al Partido Demócrata, esté quien esté. Y yo nunca... no lo creo. Yo creo que un antiamericano prefiere que gane Trump. Bueno, el antiamericanismo para poder en decir, España viene de la derecha y de la izquierda. Prefiere que gane Trump. Un antiamericano, bien sea un antiamericano nacionalista local, o un antiamericano desde los valores antiimperialistas de los años 60, prefiere que gane Trump. Pues seguramente, yo creo que también... Porque entiende que es más vulnerable. Atacable. Es más vulnerable Estados Unidos con Trump. Se ajusta más al cliché que tiene. Claro, coincido en que Estados Unidos está... que la historia de Estados Unidos demuestra que está por encima de coyunturas y que ha sido capaz, no ha sido capaz de lidiar con una guerra civil y con revueltas internas de todo tipo, con el asesinato de 3 presidentes, ha lidiado con todo tipo de situaciones y siempre ha prevalecido, ¿no? Pero es cierto que Trump lo hace más vulnerable, porque ataca, creo yo, valores que son sustanciales. Y desde ese punto de vista, y creo que por esa razón lo celebran los antiamericanos en todo el mundo. No sé, hay algunas voces en Europa, pues sobre todo en la Comisión, que realmente decían, ojalá gane Trump, a ver si nosotros nos ponemos las pilas, ¿no? Yo creo que en parte hay gente que dice, nos tienen que dar una sacudida para los demás reaccionar. No lo sé, yo por otro lado pienso que un Estados Unidos fuerte, yo creo que es bueno en general para el mundo, es bueno para Europa y es bueno en general para todos. O sea, yo ojalá las cosas le vayan bien. El país indispensable, ¿no? Absolutamente. La nación indispensable. Este es el mundo que viene, este es el mundo que ya está aquí. Muchas gracias por acercarnos a él, Carlota, Antonio. Y a ustedes muchas gracias en nombre de la Fundación Mutua por haber estado y ojalá nos veamos la semana que viene. Gracias. Gracias.